Bien, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro análisis teológico, que sería el último o el tercer análisis que vamos a hacer para el estudio del pasaje que les encargué que realizaran. Miren, el análisis teológico, como hemos ido viendo en este curso, primero vimos el análisis histórico-cultural, el contexto, todo esto. Luego el análisis léxico-sintáctico, que es el análisis del significado de palabras. Y por último, el análisis teológico. ¿Qué tiene que ver mi pasaje o el análisis que estoy analizando con toda la revelación de la Escritura o con toda la revelación de la Biblia? ¿Qué aprenderemos hoy? Identificar 5 pasos en el proceso llamado análisis teológico, definir los términos siguientes. Inciso A, análisis teológico. Inciso B, análisis de los pasajes. Inciso C, analogía de la fe. Analogía de los pasajes, analogía de la fe. 4. Identificar las 5 posiciones mayores sobre la naturaleza de la relación de Dios con el hombre y resumir cada una de ellas en unas cuantas oraciones. 5. Definir su posición personal sobre la naturaleza de la revelación divino-humana, resumiendo las razones de esa posición en 1 o 2 páginas. Es decir, vamos a ver diferentes posturas respecto a toda la revelación de la Biblia, y ya al final de la sesión vamos a definir o vamos a posicionarnos en una postura respecto a la revelación o al trato de la naturaleza entre lo divino y lo humano, es decir, cómo Dios se revela al hombre a través de toda la Biblia y cómo es el trato de Dios hacia el hombre. 2 preguntas fundamentales que debemos de hacer para el análisis teológico. Estas 2 preguntas fundamentales nos van a servir para nuestro análisis y tenemos que hacerlas de esta manera. ¿Cómo armoniza o qué tiene que ver ese pasaje, es decir, mi pasaje que estoy analizando, con el modelo total de la revelación de Dios? De inmediato se hace evidente que primero se debe contestar otra pregunta. ¿Cuál es el modelo de la revelación divina o la revelación de Dios? El modelo de la revelación divina en la que nosotros nos posicionemos va a definir prácticamente el análisis teológico que hagamos a nuestro pasaje. Vamos a ir viéndolo. Por ejemplo, la pertinencia del debate sobre la continuidad o discontinuidad. Hay 2 posturas mayoritarias. Primero, los que creen que la revelación divina es continua, es decir, que desde Génesis hasta Apocalipsis hay una sola línea que transcurre hasta la salvación que es en Cristo Jesús, luego hasta el Apocalipsis o en los posteriores días, en los últimos tiempos. Y está la otra, que es la discontinuidad, es decir, toda la historia bíblica está marcada por varios periodos o varias etapas. Los que entienden la historia de la salvación como primordialmente continua, por lo general ven todas las escrituras como pertinentes para el creyente de la actualidad, ya que ven una unidad fundamental entre ellos y los creyentes de la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Voy a hacer aquí una pausa y puse una nota. Nosotros creemos y nos basamos en la historia de la salvación como primordialmente continua, es decir, ya desde aquí vamos a ir marcando el posicionamiento en el que tenemos nosotros como pentecostales y como evangélicos, no necesariamente discontinuos, sino más bien continuos. Es decir, nosotros creemos que toda la revelación, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento es útil y es fundamental para el creyente en la actualidad. Los que creen en la discontinuidad, por ejemplo, a lo mejor usted va a encontrar comentarios de personas que dicen, no, es que eso es del Antiguo Testamento, como si eso no correspondiera al creyente actual. Y esos comentarios tienen que ver con esta mirada de la teología, si es continua o discontinua. Los que dicen que es discontinua, pues obviamente dicen que lo del Antiguo Testamento no pesa tanto en la vida del creyente actual. Nosotros creemos que desde Génesis hasta Apocalipsis, la revelación de la Escritura es útil y es fundamental para el creyente. Los teólogos liberales, como se mencionó en los primeros capítulos, ven típicamente las Escrituras como un producto del desarrollo evolutivo de la religión de Israel. A medida que la conciencia religiosa de Israel se volvió más complicada, así se volvió su teología. Consecuentemente, los teólogos liberales ven en las Escrituras una variedad de teologías, escritos que reflejan distintos niveles de complicación teológica, algunas veces en conflicto entre ellas. Como los pensamientos del hombre cambian con el tiempo, ellos creen que las Escrituras revelan una serie de ideas y movimientos teológicos en desarrollo, en vez de una teología unificada. En vez de ver la Biblia como la verdad revelada de Dios al hombre, ellos creen que las Escrituras son los pensamientos del hombre acerca de Dios.
Ese es un punto interesante porque nosotros no creemos en la teología liberal. La teología liberal dice prácticamente como el ser humano va cambiando, la idea de Dios o el concepto de Dios va cambiando también. No, nosotros creemos que Dios no cambia, que Dios es eterno y que la revelación de Génesis hasta Apocalipsis nos revela un Dios eterno, firme, con soberanía, amoroso. Pero nosotros vemos que la Biblia es la verdad revelada por Dios al hombre. Es decir, Dios se revela a través de la Escritura y no creemos que las Escrituras son los pensamientos del hombre acerca de Dios. Porque esta es también una posición muy dada, por ejemplo, de los antropólogos que dicen, no, es que Dios no existe. Lo que pasa es que el hombre en su imaginario, en su intelecto, creó la idea de Dios. No, nosotros creemos que Dios nos creó a nosotros. Entonces esa es la diferencia entre la teología liberal y la teología un poco más conservadora que es la que nosotros creemos. Hay varias teorías respecto a la revelación y a la historia entre la relación de Dios y el hombre. La primera teoría es la teoría dispensacional. Nosotros debemos de tomar en cuenta, sobre todo como pentecostales, no estamos fundamentados en la teoría dispensacional, y ahorita voy a argumentar por qué. Porque prácticamente esta teoría es la que encajona, por así decirlo, que el derramamiento del Espíritu Santo solamente es en el primer siglo. Y ya después de los apóstoles ya no hay derramamiento del Espíritu Santo. Son estas ideas, por eso nosotros no nos posicionamos en las dispensaciones, aunque se enseñan mucho y no necesariamente es lo bíblico. Ahorita vamos a argumentar por qué. Otra teoría que coloca su énfasis primario en la discontinuidad, por eso, empezando desde aquí, la teoría dispensacional es discontinua, es decir, parte la historia bíblica en segmentos. Nosotros creemos que la revelación es de principio a fin, una sola línea. Hay un énfasis y menos énfasis en la continuidad, es decir, aunque por razones muy diferentes a las del movimiento teologías, pero no teología, es la teoría dispensacional. Una dispensación fue definida por Scofield. Scofield tiene una Biblia, que es la Biblia de estudio Scofield, a lo mejor usted la ha visto. Es el que tiene las primeras ideas, como un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado respecto a su obediencia en alguna revelación específica de la voluntad de Dios. El modelo de la historia de la salvación se ve como 3 pasos regularmente recurrentes. 1. Dios da al hombre una cantidad específica de responsabilidades o patrones para que obedezca. 2. El hombre falla en vivir de acuerdo con estas responsabilidades. Y 3. Dios responde en misericordia al dar una cantidad diferente de responsabilidades, es decir, una nueva dispensación. Lo que Scofield está diciendo es que, por ejemplo, después de que el hombre es creado, y ahorita vamos a entrar en las dispensaciones y explicar un poquito, después de que el hombre es creado, Dios lo que hace es, estás en estado de inocencia, pero cuando entra el pecado por la desobediencia del hombre, entonces ya esa dispensación se termina, ese periodo de tiempo se termina y empieza otro, que es el periodo de la conciencia. No necesariamente, ahorita lo vamos a argumentar al final. Los dispensacionalistas reconocen entre 4 y 9 dispensaciones, el número usual es 7. U 8 si se considera el periodo de la gran tribulación como una dispensación aparte. La siguiente descripción de las 7 dispensaciones resumidas por Charles Ruire son 4, es típica, pero hay muchas variantes dentro de esta escuela. Es decir, lo más común que encontramos de las dispensaciones, que son 7. Charles C. Ruire, no sé cómo se pronuncia, dice que son 4, pero vamos a estudiar las 7 que Scofield y muchos están de acuerdo en ellas. Primero, la dispensación de la inocencia o libertad. Esta dispensación incluye el tiempo en que Adán y Eva estaban en un estado de inocencia antes de la caída y terminó cuando ellos pecaron mediante la desobediencia. Se describe en Génesis 1:28 al capítulo 3, versículo 6. Esa es la primera dispensación o la primera etapa. Es el primer corte que hacen los que creen en la teología discontinua, es decir, no es continua, sino se parte en periodos. Este sería el primer periodo según los que creen las dispensaciones. Segunda dispensación, la de la conciencia. Durante ese periodo, la obediencia a los dictados de la conciencia era la principal responsabilidad de mayordomía del hombre.
Terminó cuando el hombre incrementó cada vez más su maldad y Dios le envió juicio mediante el diluvio. Esa dispensación se describe en Génesis capítulo 4, versículo 1 a Génesis 8, 14. La primera etapa, la inocencia; la segunda etapa, la conciencia; la tercera etapa, o la dispensación del gobierno civil o humano. Durante esta dispensación, Dios dio al hombre el derecho de la pena capital, implicando con esto el derecho a desarrollar el gobierno humano. En vez de diseminarse y llenar la tierra, el hombre expresó su rebelión al edificar la Torre de Babel. El juicio de Dios llegó mediante la confusión de las lenguas. Ese periodo se describe en Génesis 8:15 al 11:19. La siguiente dispensación es la del gobierno humano, es decir, cuando la Torre de Babel y todo esto. Luego, después de esto de la Torre de Babel, viene la dispensación de la promesa. Ese intervalo cubrió la época de los patriarcas y recibe ese nombre por la promesa de Dios a Abraham de una tierra y de sus subsecuentes bendiciones. La desobediencia de Jacob al dejar la tierra prometida e irse a Egipto resultó en esclavitud. Se describe ese periodo en Génesis 11:10 a Éxodo 18:27, la dispensación de la promesa. Es decir, cuando Abraham recibe la promesa de Dios de un hijo y de la descendencia y todo lo que conocemos, ¿no? Siguiente dispensación, la dispensación de la ley mosaica. Ese periodo se extiende desde Moisés hasta la muerte de Cristo. Durante ese tiempo Dios dio mandamientos que cubrían todas las fases y actividades de la vida. La falla de Israel de permanecer en tales mandamientos llevó a la división del reino y a la esclavitud. La dispensación de la ley se describe en Éxodo 18:28, Hechos 1:26. Esta dispensación, la de la ley, y voy a hacer un paréntesis, es interesante porque incluso nosotros alguna vez hemos expresado la palabra: no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestra mentalidad o en nuestra mente esta idea de las dispensaciones. Y ahorita voy a dar el argumento para decir por qué no debiéramos creer en las dispensaciones. El tiempo de la ley se termina cuando Cristo, desde los mandamientos dados de Dios a Moisés hasta la muerte de Cristo. Sí, hasta la muerte de Cristo. Ese sería el periodo. Desde la revelación del Sinaí, por parte de Dios, los 10 mandamientos, son 613 realmente, pero bueno, desde que Dios da los mandamientos a Moisés hasta Cristo. Y luego viene la dispensación de la gracia. Durante ese periodo, que incluye el presente, la responsabilidad del hombre es aceptar el don de justicia de Dios. Esta edad termina o terminará con el rechazo del hombre del don de gracia de Dios, conduciendo a la tribulación. La dispensación de la gracia se describe en Hechos 2, versículo 1 y siguientes, hasta Apocalipsis 19:21. Es decir que la dispensación de la gracia viene después de Cristo, en Hechos capítulo 2, con el derramamiento del Espíritu Santo, según esta postura, hasta Apocalipsis 19:21. Y finalmente la dispensación del milenio, que es durante el reino milenario. La responsabilidad del hombre será la obediencia al gobierno personal de Cristo. Al final ese periodo estallará una rebelión y finalizará en el juicio final. El pasaje mejor conocido que describe ese periodo es Apocalipsis 20. Bien, esta creencia se basa en parte en algunas de las notas de la Biblia anotada de Scofield, que era lo que les comentaba hace un momento. Por ejemplo, la nota que acompaña a Juan 1:17 declara: como una dispensación, la gracia comienza con la muerte y resurrección de Cristo. Romanos 3:24, 26, 4:24 y 25. El punto de prueba ya no es la obediencia legal como la condición de salvación, sino la aceptación o el rechazo de Cristo con buenas obras como el fruto de la salvación. Sin embargo, la mayoría de los dispensacionalistas estarían de acuerdo más con Ridie en que la base de la salvación en todas las dispensaciones es la muerte de Cristo, el requisito en cada dispensación es la fe y el objeto de la fe en cada dispensación es Dios. El contenido de la fe cambia en las diversas dispensaciones, según este autor. Para la mayoría de los teólogos dispensacionalistas, es decir, los que creen en las dispensaciones, el cambio primario entre las dispensaciones no está en los medios de salvación, sino en las especificaciones para la vida obediente que siguen las personas que se comprometen a aceptar la salvación de Dios. Otro punto de desacuerdo y a menudo de mucha ambigüedad es el grado de pertinencia que los mandamientos dados en una dispensación tienen para los creyentes
de otra dispensación. Y aquí voy a poner una pequeña gráfica de las dispensaciones. Ustedes van a ver la historia bíblica, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, incluso el reino milenial, y cómo está partido o cómo está segmentado por diferentes dispensaciones o etapas. Nosotros no estamos en esta postura por la siguiente razón. Primero, nosotros creemos que la gracia de Dios no solamente está en el periodo en que Cristo viene a morir hasta el Apocalipsis. No, nosotros creemos que la gracia de Dios es de Génesis hasta el final. Es un acto de gracia el que Dios haya cubierto al ser humano con pieles cuando el ser humano falla. Cuando Adán y Eva están puestos en el Edén, Dios les dice que pueden comer de todos los árboles, menos del árbol del bien y del mal. Ustedes conocen la historia. Después el hombre falla, y al fallar hay una separación eterna entre Dios y el hombre. ¿A qué se refiere Dios cuando dice, si comes del fruto vas a morir? Se refiere a una separación eterna entre Dios y el hombre, no una muerte física, porque no comen el fruto y mueren físicamente. No, sino que entra el pecado y hay una separación. ¿Por qué creemos que la gracia empieza desde este momento? Porque Dios primeramente es quien viene a buscar al hombre. El hombre se esconde, Dios le dice a Adán dice, estoy escondido porque la mujer que tú me diste, que no es culpa de la mujer, es culpa de ambos, ¿verdad? Es un acto consecuente de los dos, que esa es otra postura, ¿no? Culpar a la mujer, no, los dos tienen culpa. ¿Por qué? Porque cuando Eva come del fruto, le da a su esposo, que es Adán, y la idea del texto es que en cuanto ella come, inmediatamente Adán come también. Es decir, los dos están en la misma escena, pero la mujer es la que tiene la conversación con la serpiente. Pero los dos están presentes en el momento. Pareciera en el pasaje que Adán no está y que Adán anda en otro lugar y que Eva va y lo busca. No. La idea del texto, y ustedes tienen que leer Génesis, es Eva come del fruto y inmediatamente le da a Adán. Es como si estaba enseguida de ella. Entonces, bueno, ahí está el pecado. Dios viene a buscar al hombre. Ese es un acto de gracia. El hombre no merece que Dios le busque. La gracia significa un regalo inmerecido, un don inmerecido. Entonces, ¿por qué creemos que la gracia no existe solamente desde que Cristo viene hasta Apocalipsis, sino creemos que desde Génesis hasta Apocalipsis existe la gracia de Dios? Porque ese es un acto de gracia. El que Dios haya buscado al ser humano y después el primer sacrificio para que el hombre se acerque a Dios lo hace Dios mismo. Los cubre con pieles sacrificando un animal para que estas pieles cubran la vergüenza del hombre. El primero en hacer un sacrificio para que el hombre tenga acceso a la presencia de Dios es Dios mismo. Después la promesa en Génesis 3:15 de un redentor, donde iba a ser un solo sacrificio, una sola vez y para siempre por medio de Cristo. Por lo tanto, el que también Dios le dé al hombre, en el caso de Israel, por medio de Moisés la ley, es un acto de gracia. Porque no merecemos que Dios nos dé un reglamento, o que Dios le dé un reglamento al ser humano para poder dirigirse a él. Pareciera contradictorio, pero no lo es. Es un acto de gracia el que Dios haya dado la ley a Moisés. Y finalmente es un acto de gracia que Cristo haya muerto por todos nosotros. Por lo tanto, viene la siguiente postura, que es los pactos bíblicos. La teoría del pacto, que es una teoría en la que más nos inclinamos nosotros o nos referenciamos, es la siguiente. Otra teoría que se enfoca sobre la continuidad, es decir, esta no parte de la Biblia en etapas, sino dice, es una historia continua. Es la historia o la teoría, del pacto. Creemos que, o se cree en la historia de la salvación como una teoría del pacto. Los teólogos del pacto ven toda la historia bíblica como cubierta por dos pactos. Un pacto de obras hasta la caída y un pacto de gracia desde la caída hasta el presente. El pacto de obras se describe como el acuerdo entre Dios y Adán, que le prometió a Adán vida por su obediencia y muerte como el castigo por la desobediencia. El pacto de gracia es el acuerdo entre Dios y un pecador, en el cual Dios prometió la salvación mediante la fe y el pecador prometió una vida de fe y obediencia. Todos los creyentes del Antiguo Testamento, así como los creyentes contemporáneos o los de este tiempo, son parte del pacto de gracia. Ahora, ¿dónde empieza el pacto de Dios? El primer pacto con Adán, el siguiente pacto con Noé, luego con Abraham, luego con David y finalmente el nuevo pacto con Cristo. Y nosotros somos parte del nuevo pacto
en Cristo. Bien, creemos en un Dios de pactos, ¿por qué? Porque es más fácil o es más bíblico, por así decirlo, el poder identificar los pactos que Dios tiene con el ser humano en vez de las dispensaciones. Reitero, el pacto de Adán, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto con David. A David le dice, de ti me saldrá un rey que su reinado no tendrá fin, será eterno, refiriéndose a Jesús. Por eso cuando Jesús entra en escena, cuando Jesús se hace hombre, ¿verdad? Dios mismo haciéndose hombre, muchos exclamaban a Jesús como Jesús, hijo de David. ¿A qué se refería? Al linaje de David encarnado en el Mesías, que es Cristo. Entonces, para resumir, la teoría del pacto se resume, vale la redundancia, en dos grandes pactos. El antiguo pacto, que es a través de los sacrificios por los cuales el ser humano, en este caso el pueblo de Israel, exclusivamente se puede acercar a Dios, y el nuevo pacto en Cristo, que por medio de la sangre de Cristo y del sacrificio de Cristo, todos, judíos, griegos, romanos, todos los judíos y no judíos, tenemos acceso a la presencia de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Entonces nosotros nos posicionamos más en la teoría del pacto que en la teoría de las dispensaciones. ¿Por qué? Porque la teoría del pacto nos hace énfasis en que en el nuevo pacto que es en Cristo podemos entrar todos, judíos y no judíos, y hay más base bíblica al respecto. Hay otro modelo teológico que tiene que ver con la idea de una analogía de un crecimiento de un árbol. Ese se llama el modelo epigenético, y es la teoría epigenética que ve la revelación divina como una analogía al crecimiento de un árbol, desde una semilla a una planta de vivero o a un árbol y luego a un árbol completamente crecido. Esta teoría, la teoría epigenética, ve el autodescubrimiento de Dios como nunca siendo imperfecto o errado, aun cuando posteriores manifestaciones puedan agregar posterior información. Esta postura básicamente lo que trata de decir es que así como se siembra una semilla y poco a poco esa semilla va creciendo y se va haciendo un árbol, la revelación de Dios es poco a poco. No necesariamente. ¿Por qué? Porque desde un principio, desde que Dios creó a Adán y a Eva, se les reveló tal cual es. No se les reveló poco a poco, sino Dios en esencia se reveló. La palabra de Dios dice que el hombre convivía con Dios antes de la caída, ¿verdad?, del pecado. Después tiene que venir a hacer sacrificios para poder acercarse a Dios. Pero esa postura pues es también una postura teológica respecto a la revelación de Dios. Sin embargo, nosotros creemos que Dios se reveló al hombre por completo desde el principio, y finalmente la máxima revelación de Dios es en Jesucristo. Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Usted y yo no podemos conocer a Dios a menos que Dios se revele a nosotros. Por eso estas frases que usted encuentra en la filosofía, como la de Nietzsche, que dice Dios ha muerto, tiene que ver porque la razón mata a Dios. Un hombre o una mujer con su propio raciocinio no alcanza a conocer a Dios, porque la razón no alcanza para conocer a Dios. La razón llega a un punto y bueno, viene la revelación de Dios, que es donde Dios se da a conocer al ser humano. Y la máxima revelación de Dios al hombre es Jesucristo. Por lo tanto, creemos que la revelación es completa desde el principio. Una metodología para decidir entre los modelos. Ya vamos entrando al final de esta sesión. La pregunta es, bueno, si está el modelo dispensacional o las dispensaciones, está la teoría del pacto, está la teoría epigenética que tiene que ver con la idea del crecimiento de un árbol, cómo decidir o cómo saber por cuál posicionarnos. Hay una metodología para decidir entre los modelos y tiene que ver con conceptos. Por ejemplo, el primer concepto que nosotros debemos de considerar para postularnos o posicionarnos más bien en una teoría teológica, ya sea la de las dispensaciones, la de los pactos o la epigenética, es el concepto de la gracia. Primero, un concepto común de muchos creyentes evangélicos es que la ley y la gracia revelan aspectos opuestos de la naturaleza de Dios. La ley revela la ira, el carácter severo de Dios, el aspecto del Antiguo Testamento. La gracia revela la misericordia y el amor, el aspecto que el Nuevo Testamento presenta de él. Ese será el concepto de la gracia que maneja el libro, pero reitero, nosotros creemos en la gracia de Dios que está presente desde Génesis hasta el Apocalipsis. Por lo tanto, nosotros no solamente creemos que el Antiguo Testamento es parte de la ley y es un Dios severo,
es un Dios inaccesible, porque muchos pudieran pintar a Dios de esta manera. Sin embargo, cuando analizamos bien la revelación de Dios al hombre en el Antiguo Testamento, encontramos actos de gracia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, parte de la ley era una ley que si alguna persona infringía o hacía un delito en aquel tiempo, podía literalmente correr hacia los cuernos del altar y colgarse de los cuernos del altar y alcanzar misericordia. Y al colgarse de los cuernos del altar ya no era juzgado. Eso es un acto de gracia. Cuando Caín mata a Abel, que es un asesinato, ¿verdad? Es un acto hecho con toda la conciencia de Caín, de matar a su hermano, lo que Dios hace es que lo manda a una ciudad de refugio. Las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento se pudiera considerar como ciudades de gracia. ¿Por qué? Porque estas ciudades estaban diseñadas para todos aquellos que eran prófugos o que eran culpables de algo y que alcanzaban misericordia y que eran mandados para esta ciudad, una ciudad de refugio, y ya nadie les podía hacer daño. Eso es un acto de gracia. El que Dios otorgue la ley es un acto de gracia. El que Dios hable por medio de los profetas es un acto de gracia. El que Dios hiciera algunos milagros en el Antiguo Testamento es un acto de gracia. La justicia de Dios también la vemos aparecer en el Antiguo Testamento, y no una justicia severa y no una justicia humana, ¿verdad? Sino una justicia santa por parte de Dios, que juzgó a las naciones en su momento, incluso al pueblo de Israel, que son cautivos 70 años, ¿verdad? En Babilonia y con los medos persas. La justicia de Dios es una de sus características que no va a cambiar, pero también vemos la misericordia de Dios. La palabra de Dios enseña que por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Qué significa misericordia? Significa que Dios, pudiéndonos destruir, no lo hace. Y nos pudiera destruir por nuestro pecado. Sin embargo, no lo hace porque su misericordia es nueva cada mañana. Eso dice la Escritura. Entonces, nosotros creemos que la gracia de Dios es de principio a fin. Siempre ha estado presente la gracia de Dios. El que nosotros estemos vivos en este momento, el que nosotros tengamos un pan en nuestra mesa, el que nosotros tengamos salvación por medio de Cristo, todo es un acto de gracia. ¿Por qué? Porque no merecemos que Dios nos dé nada de esto. Sin embargo, Dios en su gracia, en su misericordia, nos lo da. Entonces, la gracia de Dios está desde Génesis a Apocalipsis. Eso es lo que debemos añadir al concepto de gracia que el libro nos da. ¿Por qué? Porque el concepto de gracia que el libro nos da nos dice que la ley es la revelación de la ira de Dios en el Antiguo Testamento, y la gracia es el amor y misericordia en el Nuevo. No, Dios es amor, tiene misericordia, Dios es justo desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, en el Antiguo Testamento había gracia de Dios, sí hay actos de gracia de Dios. En el Nuevo Testamento hay acto de gracia de Dios, sí, se ve más revelado por medio de la persona de Cristo y la accesibilidad que nos da a la presencia de Dios. El concepto de la ley. Un concepto estrechamente relacionado con el de la gracia es el concepto de la ley. Así como algunos creyentes creen que la naturaleza fundamental de Dios revelada en el Antiguo Testamento es muy distinta de su naturaleza revelada en el Nuevo, así también algunos creyentes creen que los medios de ganar la salvación en el Antiguo Testamento difieren de los del Nuevo Testamento. El punto de vista más común es que la salvación era mediante la ley en el Antiguo Testamento y mediante la gracia en el Nuevo. Pero no, encontramos que la fe es la que salva, ¿verdad? La fe en Dios, la fe en Cristo. Por eso usted va a encontrar en el capítulo 11 del libro de los Hebreos que hay una lista, ¿verdad? Los héroes de la fe. Por fe, Abraham salió de la tierra de su parentela y se fue al lugar donde Dios le mostró. Por fe, Noé construyó un arca. Por fe esto, por fe los van a encontrar varios personajes que alcanzaron, ¿verdad?, una salvación por medio de la fe. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que nuestra fe, después del Nuevo Testamento, ¿verdad?, desde que aparece Cristo, nuestra fe es depositada completamente en Jesús, y por medio de esa fe depositada en Cristo somos salvos. Por lo tanto, el concepto de la ley, y voy a hacer un paréntesis aquí interesante. ¿Por qué? Porque a veces pudiéramos pensar que la ley de Moisés es muy severa, pero la ley de Jesús es más severa que la ley de Moisés. La ley de Moisés dice, no robarás. Y si tú no robabas, no estabas infringiendo la ley. Pero la ley de Jesús es la intención, no es la acción. Moisés dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. O no la tomarás, perdón. No la tomarás.
Entonces, al no tomarla, no hay pecado. Pero Cristo dice, mas yo digo, ¿verdad? Si ustedes codician a la mujer de su prójimo, ya están pecando. Si ustedes codician las riquezas o los bienes materiales de su prójimo, ya están pecando. La ley de Moisés es una ley de la acción. La ley de Cristo es una ley de la intención, ¿verdad? Entonces, si tenemos la intención, aunque no lo hayamos hecho, pero tenemos la intención, ya estamos pecando delante de Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Por lo tanto, aun y cuando pecamos, Jesús es bueno y puede perdonarnos, interceder por nosotros como un abogado. Ese sería el concepto de ley en Moisés y el concepto de ley en Cristo. Por lo tanto, nosotros estamos en Cristo y cumplimos el Antiguo Testamento, no en su totalidad, porque no hacemos los rituales, no hacemos los sacrificios, eso ya lo hizo Cristo, pero sí creemos que desde Génesis a Apocalipsis es una revelación de Dios y que le llamamos palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis y que es nuestra regla de fe y de conducta. Por lo tanto, de Génesis hasta Apocalipsis es un manual que Dios da al creyente. Hay algunas cosas que ya no aplican porque Cristo ya las cumple, pero otras en el Antiguo Testamento, como el ofrendar, como los diezmos, como el congregarse, como el amor al prójimo, incluso está desde el Antiguo Testamento y que ya vienen a reforzarse por medio de Cristo, nosotros lo creemos de esta manera. El siguiente concepto es el concepto de salvación. El Antiguo Testamento, como en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, la expiación se produce mediante el derramamiento de sangre, según Levítico 17:11 y Hebreos 9:22. La carta a los Hebreos es un cumplimiento y es una explicación del libro de Levítico. El libro de Levítico tiene que ver con los sacrificios. Hebreos es la aplicación de esos sacrificios, de sus símbolos y de esos rituales que se hacían en el libro de Levítico que se vienen a cumplir en Cristo. Por eso Hebreos presenta a Cristo como mayor que los ángeles, como a Cristo mayor que Moisés, como a Cristo el que cumple los sacrificios o el sacrificio perfecto y lo que el libro de Levítico nos venía a plasmar como una sombra se viene a cumplir en Cristo según el libro de los Hebreos. El derramamiento de la sangre de los animales en el Antiguo Testamento tenía eficacia porque señalaba el sacrificio final sobre el Calvario, Hebreos 10, versículo 1 al versículo 10. Es decir, nosotros el concepto de salvación que tenemos, que Dios mismo nos da, es que desde que Adán y Eva pecan, Dios tiene que hacer un sacrificio de un animal para que con las pieles de ese animal puedan cubrir su vergüenza o su desnudez. Es lo mismo que Dios hace con nuestro pecado por medio del sacrificio de Cristo. Cubre nuestro pecado, cubre nuestras faltas. Y no solamente eso, sana nuestras dolencias, nos da una nueva vida, nos reconcilia con Dios. Por eso el concepto de salvación es importante para el método teológico que vayamos a utilizar. Entonces, ¿cuál es el método teológico, la teoría teológica por la que nos inclinamos? Por la teoría de los pactos. Dios ha hecho dos grandes pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto en Cristo, pero también podemos encontrar el pacto desde Adán, Noé, Abraham, David y finalmente Cristo. Entonces, el concepto de salvación también es un punto indispensable para posicionarnos en una teoría teológica, ¿verdad? O una postura teológica. El ministerio del Espíritu Santo. Los teólogos están en un considerable desacuerdo en este asunto. Un teólogo de nombre Paul dice que él lo ejemplifica a una perspectiva discontinua el ministerio del Espíritu Santo al decir: a la era de la iglesia se le puede llamar la era del Espíritu y al tiempo que le precede se le puede llamar como un tiempo en que el Espíritu no había sido dado. Juan 7:39. La diferencia entre la manifestación del Espíritu antes y después de Pentecostés era tan grande que puede expresarse en términos absolutos y aunque no debe impresionarse literalmente tales absolutos. Miren, el ministerio del Espíritu Santo es interesante. ¿Por qué? Porque aparece en el libro de Génesis como que se paseaba sobre las aguas, ¿verdad? El Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aparece desde el antiguo pacto. Y el Espíritu Santo se derrama sobre los que son ungidos, como los reyes, sacerdotes, profetas. Y el Espíritu Santo viene sobre ellos para potencializar el ministerio
de tales personajes. Esa es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento se cumple la profecía de Joel 2, ¿verdad? En los posteriores días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y el capítulo 2 de los Hechos lo explica el apóstol Pedro cuando se derrama el Espíritu Santo en Pentecostés. Por lo tanto, el ministerio del Espíritu Santo está activo en el Antiguo Testamento, sí. La diferencia es que solamente se derrama o es exclusivo para los que son llamados al ministerio como profetas, sacerdotes y reyes. Y a partir del Nuevo Testamento, todo creyente, todo aquel que ha creído en el sacrificio de Cristo y lo confiesa como Salvador, es candidato o es alguien con la posibilidad de recibir la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, estos son los 4 conceptos que nosotros debemos de considerar para posicionarnos en una postura teológica. El concepto de gracia, la gracia está desde Génesis hasta Apocalipsis, porque creemos en la teología de los pactos. El concepto de la ley no se termina completamente en el Antiguo Testamento, porque en Cristo seguimos cumpliendo los 2 mandamientos que el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos Jesús resume toda la ley. Por lo tanto, cumplimos la ley sí, por medio de Cristo. No toda, ¿verdad? Porque no hacemos los sacrificios, Cristo ya lo hizo, pero lo que el Señor dice, ¿verdad? Amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, con todo lo que tú eres, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí estaríamos cumpliendo los mandamientos según lo establece Cristo. La salvación, creemos que la salvación es por fe, por medio del derramamiento de sangre, y en este caso es por el derramamiento de la muerte de nuestro Señor Jesús, y nuestra fe es depositado en este sacrificio. Y finalmente, el ministerio del Espíritu Santo, creemos que el Espíritu Santo se derramaba en el Antiguo Testamento sobre ciertas personas, sobre ciertos ministerios específicamente, y finalmente en el Nuevo Testamento se derrama sobre todo creyente. Todo Antiguo y Nuevo Testamento es inspirado por Dios. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Por lo tanto, hermanos, nuestro análisis teológico, y ya voy cerrando esta sesión, tiene que ver con el pasaje que nosotros tomamos para analizarlo. ¿Qué tiene que ver este pasaje con toda la revelación de la Biblia? ¿Qué tiene que ver este pasaje con el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento? Y vamos a encontrar que si nosotros nos posicionamos en la teología de los pactos, vamos a encontrar una línea desde Génesis hasta Cristo que viene a salvarnos y hasta el Apocalipsis, es decir, una línea continua. Por lo tanto, el análisis teológico tiene que ver, por ejemplo, si yo estoy analizando el capítulo 2 del libro de los Hechos, que era lo que comentaba en el video anterior, el derramamiento del Espíritu Santo, ya hice el análisis histórico-cultural, ya hice el análisis de el significado de palabras, que es el léxico sintáctico, ahora hago el análisis teológico. ¿Ha habido otro derramamiento del Espíritu Santo? Sí, en Números, capítulo 11, versículo 25, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre los 70 y que Moisés dice, yo quisiera que todos fueran profetas y que el Espíritu de Jehová estuviera sobre todos. No sé si recuerdan que en una sesión les compartía sobre esto. Entonces, ese sería el análisis teológico. ¿El derramamiento del Espíritu Santo solamente está en Hechos 2? No. Hay más pasajes que hablan acerca del derramamiento del Espíritu Santo, o otros capítulos como el de Cornelio, por ejemplo, en su casa, cuando Pedro les está predicando y desciende el Espíritu Santo y empiezan a hablar otras lenguas. Y Pedro dice, ellos están hablando lenguas como nosotros al principio. Números 11, la casa de Cornelio, el caso de Hechos 2, que es el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. También en el libro de los Hechos vamos a encontrar que Pablo se encuentra con unos creyentes de Éfeso y les predica y reciben también el Espíritu Santo. Ese sería el análisis teológico de mi pasaje. Mi pasaje, estoy analizando Hechos 2, capítulo 1 al 4, capítulo 2, versículo 1 al 4, perdón, y en esos versículos habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Dónde más hay derramamiento del Espíritu Santo en toda la Biblia? Es lo que yo debo de buscar. Si ustedes están analizando una parábola, esa parábola, ¿qué tiene que ver con algún pasaje en el Antiguo Testamento o con toda la revelación de la Biblia? Si ustedes están analizando, por ejemplo, un salmo, si ese salmo es un salmo que nos lleva a Cristo, o es un salmo que habla de
de los triunfos de Israel, o qué tiene que ver ese salmo con toda la revelación de la Biblia. Básicamente, el análisis teológico es este, ¿verdad? Nosotros debemos de considerar que Dios no va a contradecirse ni a su palabra. Por ejemplo, si nosotros encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos que el derramamiento del Espíritu Santo es para todos, porque es el cumplimiento de la profecía de Joel, según explica Pedro, eso quiere decir que Dios no va a contradecirse de eso. Van a venir más derramamientos. ¿Y por qué no creemos nosotros en las dispensaciones? Porque las dispensaciones meten el derramamiento del Espíritu Santo solamente en el primer siglo. Nosotros creemos que los posteriores días, que son desde Cristo viene a la tierra, hasta que Cristo venga por su iglesia, son los posteriores días actualmente. Estamos en el año 2020. En este año estamos en los posteriores días. Todavía el derramamiento del Espíritu Santo está vigente para nosotros. Por lo tanto, hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. 2 de Timoteo 3:16 y 17. Bien, pues esta sería la sesión del día de hoy. Yo sé que pueden tener algunas dudas, preguntas, escríbanme al grupo en Facebook o por WhatsApp. Sería mejor para mí el grupo en Facebook, porque ahí se quedan grabadas las preguntas que ustedes puedan hacer. En WhatsApp se me hace que se van un poquito si empezamos a comentar y hacer más conversación. Por lo tanto, pues bueno, este sería el último análisis. Esto es lo que tenemos que cerrar, el análisis de nuestro pasaje. Ya estamos cerrando el cuadro. Ya en el mes de mayo empiezan con otras materias. Por lo tanto, tenemos esta semana y probablemente 1 o 2 más semanas para que ustedes me manden por correo electrónico. Ustedes tienen mi correo electrónico, su análisis del pasaje. Le tienen que hacer los 3 análisis de su pasaje: análisis histórico-cultural, análisis léxico-sintáctico, que es significado de palabras, y análisis teológico, que es el que acabamos de ver ahorita, con las hojas que yo les di. Utilicen las hojas que yo les di, que es llenar, ¿verdad?, las preguntas o llenar los requerimientos que les aparecen ahí. Dios les bendiga, nos vemos próximamente, estamos para servirles.